que nos ha impactado a todos esto de Corea del Norte, que está amenazando a Estados Unidos. Me gustaría que nos explicaras cuál es el origen de este conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur y en qué se encuentran ahora. Bien, técnicamente hay una situación. Son los únicos dos países que están en guerra. Cuando yo digo que técnicamente, aunque hay un armisticio de 1953, lo que digo es que ellos hicieron un armisticio, pero no hicieron un documento mayor que dijera, ¿sabe qué? Vamos a buscar una salida a este punto. No. Por eso es la frontera más explosiva a nivel mundial que hay, porque hay 2 millones de soldados en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, que con una diferencia de 2 y 3 metros y mirándose a la cara y con las armas ahí, cumplen horario de turno de los soldados de guardia para preservar la frontera. Y se ha descubierto últimamente que pese a toda esa cosa, ha habido una creatividad de hacer túneles por debajo para que rápidamente puedan llegar los soldados de Corea del Norte hacia Corea del Sur en distancias que son bastante cortas. Bien. Ese es el punto. La fundación de la República de Corea del Norte con Kim Il provocó la creación de una dinastía familiar. Es el único sistema stalinista de sucesión de abuelo a hijo, a nieto, que se ha dado linealmente y que nadie dice absolutamente nada. Entonces, frenéticamente están en guerra. Lo que diariamente le dicen a un norcoreano, señores, estamos en guerra. Uno nace en guerra, crece en guerra, muere en guerra. Eso es lo que le pasa a un coreano. Y en esa mentalidad hay que comprender lo que le pasa a ese pobre pueblo, que ellos están metidos, inmersos en que todos los días les dicen, por radio, por televisión, porque no hay internet, no tienen otro acceso para saber que la guerra está detenida desde 1953. Pero con el paso de los tiempos, Corea del Norte adquirió una musculatura nuclear. Y esa musculatura nuclear le da una capacidad de chantaje enorme. Entonces, como ellos no tienen intercambios comerciales, como ellos no tienen aparatos productivos relevantes y sofisticados, lo que hacen es que la mayoría de lo que generan lo desvían al aparato militar. Y tenemos a un pueblo de 26 millones de habitantes que ha tenido hambrunas en donde han muerto hasta 2 millones de personas. Entonces, chantajean al mundo y piden petróleo, piden alimentos, piden arroz fundamentalmente. ¿Y el mundo qué hace cada vez que se para Corea del Norte? Concurre con ayuda de petróleo, concurre con ayuda alimentaria. Pero esta última amenaza obedece a que el mundo le pidió que no hiciera una tercera prueba nuclear. Pero, disculpa, ¿qué países son los que aportan con todo esto a Corea del Norte? Aporta Estados Unidos, aporta China, aporta Japón, aporta Corea del Sur, principalmente. Ellos son los que colocan la capacidad de combustible que ellos requieren para pasar el frío que es terrible, para sostener el aparato productivo que es de muy baja calidad, en fin. Pero ahí el punto es que ellos, el Kim Il-un, que tiene tan solo 26 años y ya es mariscal de campo como si hubiera ganado 500 batallas, más que Napoleón y más que otros dirigentes. Este muchacho simpaticón, gordito, simpático, cachetón, con peinado así, con Rodman, el jugador de la NBA que estuvo allí, todo cool, con la señora que salía con minifalda, con la última cartera a la moda. Decíamos, no, ahora sí llegó el cambio a Corea del Norte, hay brisas de cambio. No, ellos piensan de una manera. Entonces el gordito bonachón de Kim Il-un ha puesto las cartas sobre la mesa de una manera muy dura este fin de semana. Y rompe los acuerdos de evitar la mutua agresión con Corea del Sur, los rompió, con lo cual a cualquier minuto puede haber un disparo y podría, ojalá que eso no vaya a ocurrir, desatarse un conflicto bélico de impredecibles consecuencias. ¿Por qué? Porque ellos sí están preparados para la guerra. Los coreanos del sur se dedicaron a la prosperidad y han construido una nación próspera. Los japoneses, para que les cuento lo erizado que están y preocupados, porque en la lógica es la siguiente. Ellos atacarían Corea del Sur, atacarían Japón y dicen que tendrían capacidad balística de llegar con un cohete hasta Estados Unidos. Bueno,
me imagino que el presidente Obama y que John Kerry, el nuevo secretario de Estado, habrán tomado nota de eso y habrán colocado una capacidad de submarinos de manera de poder enfrentar esa amenaza, que es grave, que ha pasado la línea. Yo esta semana, el último cierre de la bolsa del Kospi, que es el indicador de Corea del Sur, fue en positivo, en verde. Uno dice, si la bolsa no resintió esto, puede ser que lo esté entendiendo como otra forma de chantajear al mundo. Pero aquí es una respuesta a unas amenazas, unas respuestas a lo que fue la declaración del día de ayer de la ONU de aplicarle sanciones severas a Corea del Mundo. Entonces aquí, o el mundo queda chantajeado por Corea del Norte, o nos tomamos el trago amargo y enfrentamos de una vez por todas este desafío, y es, señores, ustedes podrán tener capacidad nuclear y se le hace un ataque preventivo a Corea del Norte. Si llegara a encender las lanzaderas, creo que antes de que eso caiga en Corea del Sur o en Japón, la obligación es una respuesta, lo voy a decir favorosamente, va a generar mucha dificultad, pero en un ataque preventivo, porque o si no estamos metidos al chantaje. Y hay que ser coreano del sur y japonés para entender lo que es sentir la amenaza de una bomba nuclear. No es juego, se pasó la raya del chantaje. Entonces, al eliminar estos tratados de evitar la mutua agresión entre Corea del Norte y Corea del Sur, Camila, quedamos a que si a un soldado se le dispara su fusil, prende la guerra. Y prende en una península, en un momento en donde con una crisis internacional económica, eso sería la peor situación, el peor escenario. Yo espero que no pase eso. ¿No crees que tensiona un poco la relación entre Corea del Norte y Corea del Sur con 28.000 soldados estadounidenses en Corea del Sur? Tal vez eso también es lo que genera esta tensión. Por supuesto, y ellos saben una cosa, que Estados Unidos hoy está en una crisis económica, eliminando puestos de trabajo, que no puede enfrentar la guerra de Irak, que no puede enfrentar la guerra de Afganistán, que se ha tenido que recoger en gastos porque el déficit fiscal que tiene Estados Unidos no le permite abrir otra guerra. Sin embargo, creo que aquí van a tener que hacer de esta amenaza, la van a tener que tomar en serio. Y yo me imagino que a esta hora Obama está reunido con líderes mundiales respecto a, porque no pueden dejar a Corea del Sur sola. Y China aquí tampoco se puede hacer al lado. China es la gran perdedora de esta pasada, porque si algo ocurre, la nación hegemónica importante y relevante de esa zona del mundo es China. Por lo tanto, los chinos que querían convertirse en potencia mundial, si dejan que algo ocurra en su región, en su ámbito de influencia, tendrán que responderle al mundo, porque ellos eran la póliza de garantía de los coreanos del norte. Y al presentarse una situación bélica, los que pierden más son los chinos. Ahora hay un dirigente nuevo que recién está llegando en China, Xi Jinping. Y en ese sentido, el presidente Xi Jinping también tiene que ver cómo aplaca esto. O sea, entendiendo claramente esta situación, pero no puede una camarilla de políticos trasnochados, de estalinistas, asustar al mundo en la magnitud que lo están haciendo los coreanos del norte. ¿Y qué sanciones van a tener los de Corea del Norte por estas pruebas nucleares que hicieron en febrero? Recorte en envío de alimentos, recorte en congelamiento de cuentas de dinero y bueno, ese tipo de sanciones son las más importantes que se le han aplicado al régimen de Pyongyang. Por eso es que están respondiendo de esa manera tan enérgica y tan dura. Pero había que hacerlo. Claro. Si esto lo hubiéramos hecho 20 años atrás, no estaríamos en esta condición. Había habido una negociación, pero se sientan a negociar, se levantan, se van, hacen y deshacen a nivel mundial porque tienen capacidad atómica. Bueno, hay un momento en que hay que resolver ese punto. ¿O no hay acaso una capacidad disuasiva para, lamentablemente, no es solamente la cúpula, la va a sufrir el pueblo tanto de Corea del Sur como Corea del Norte o incluso los japoneses, pero hay que tomarse en serio. Yo no estoy preocupado por los ciudadanos norteamericanos. Ellos están lo suficientemente protegidos con los sistemas de seguridad que puede tener Estados Unidos. Me imagino, ¿no?, que uno dice que para eso es. Pero no podemos avanzar a que todos los días amanezcamos, dependiendo de cómo amanece este cabro, si amanece en mal humor o la señora lo retó la noche anterior y le amaneció doliendo la cabeza y entonces hace estas cosas. Creo que
algo de racionalidad con un régimen tan profundamente cerrado como el de Corea del Norte, en donde me han contado gente que yo tuve el gusto de conocer un embajador japonés que había servido a su nación en Pyongyang. Y él me contaba que en los edificios gubernamentales dormían preparados para la guerra los hombres. O sea, ellos mentalmente, y hay cánticos, no, y hay cánticos, y hay que cantar, y en las calles. Es decir, hay una preparación de ese pueblo que está en guerra. Ellos están en guerra. En cambio, uno ve los coreanos del sur y están cantando, ¿cómo se llama la canción? Jaina Style. Sí, están saltando el baile del caballo, están en esa. En 1000 y tantas bajadas, están en ese caballito. No, ese cantante, por lo pronto vamos a ver si se detiene un poco para que no vaya a haber ninguna tragedia. A mí me encanta la canción, el ritmo. El video lo encuentro genial. Ya sonó mucho, ya cansa, ¿o no? ¿No te cansa, te encanta? Es simpático, ahí saltando. Pero es increíble la diferencia entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y finalmente, como última pregunta, ¿tú crees que esta guerra nuclear se va a realizar? ¿Tu opinión? ¿Cuál es frente a eso? Yo ruego que no se realice. Imploro, como hubiera dicho una persona, que no se realice. Porque si ocurriese, si llegase a ocurrir, sería una pérdida para la humanidad, Camila. Sería entonces que el ser no es sabio. ¿Dónde están los filósofos de estos tiempos? ¿En dónde están las grandes estadistas? Necesitamos que ellos entren en acción aquí, de modo que quede como un chantaje, sí, ojalá, nada más que eso, sí, pero que no quede como el inicio de una tragedia. Los millones de vidas que se perderían serían incalculables. Es una pérdida para uno mismo. ¿En qué sentido? ¿Cómo uno fue capaz de advertir que eso puede ocurrir? El mundo es el que pierde. Sobre todo un mundo que por esas brutalidades de la vida o casualidades brutales de la vida, las Naciones Unidas están lideradas, el secretario general, Ban Ki-moon, es de Corea del Sur. Entonces, ¿por qué él no está ahí corriendo rápidamente, moviendo toda a todos los líderes mundiales para evitar eso?